Hola, muy buenas tardes, bendiciones. Espero que hayan tenido una excelente semana. El día de hoy vamos a hablar sobre el cansancio espiritual, ¿no? Cómo nos lleva un cansancio y muchas de las veces te sientes cansado mentalmente. Y muchas de las veces piensas que porque estás cansado no estás en la lucha diaria, pero sabes, sí estás en la lucha, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todos nos sentimos fatigados hasta un momento. Y quiere decir que cuando estás fatigado, quiere decir que estás en la lucha, solamente que estás cansado. Y hay personas que se sienten muy cansadas después de tantas actividades. Podemos verlo, el ejemplo como de los boxeadores, ¿no? Hay muchos tipos de boxeadores, muchos estilos de boxeadores, boxeadores que pueden durar 10 rounds boxeando. Pero ¿qué quiere decir? Este día quiere decir que hay boxeadores que aguantan más. No quiere decir que se cansan, pero cuando tú luchas, ¿qué genera? O cuando tú boxeas, hay un cansancio físico. Lo mismo lo tienes cuando hay lucha, cuando es hombre a hombre, cuerpo a cuerpo, donde las personas están luchando. Pueden ser 2 minutos, pero están cansados. ¿Por qué? Entonces, si nosotros tenemos que buscar, o sea, ese punto, vamos a estar luchando, pero ¿cuál es el motivo de la lucha? ¿Qué es lo que estamos persiguiendo? ¿Qué es lo que estamos buscando? Y el oso que estamos buscando va a ser nuestra meta. Claro, durante esa búsqueda vas a encontrar una fatiga, pero no te tienes que dejar caer, porque el Señor está contigo y te va a llenar de fuerza. Así que no sientas que estés cansado, porque en las iglesias hay personas que están viviendo con fatiga espiritual. Muchas de las veces no dicen nada, no piden ayuda y solamente se ahogan con el mismo cansancio. Solo porque tú estás preocupado, no se quiere decir que no estás en la lucha. Entonces, muchas personas no se sienten activos, ¿verdad? Entonces, cuando continuamente tú estás luchando, estás en la lucha espiritual, claro que va a haber resistencia al enemigo, ¿verdad? Pero tú vas a salir ganando. Cuando tú estás con el Señor, no puedes perder. El Señor ya ganó la lucha. Pero aún así, tu parte, lo que tú estás haciendo, donde tú estás llegando espiritualmente, claro que hay una fatiga, ¿no? Y se puede ver en la parte física, cansancio, sueño, a veces te quedas dormido. Pero, pero vamos a experimentar todo este tipo de cosas. Entonces, recuerda, siempre busca buena compañía para que puedan estar teniendo ese soporte entre unos con otros, ¿saben? Yo crecí en el Señor, pero tuve um, hermanos más grandes que yo. Y esas personas que cuando venían a la iglesia a pedir oración decían, hey, quiero pedir oración. Ni siquiera decían por qué. Entonces había personas que yo miraba y yo decía, hey, puedes orar por mí. Entonces el orar por mí, ¿qué quiere decir? Abre un espacio para someterte al Señor y venir a decir, ¿sabes qué? Es que yo no puedo solo. Pero no porque no puedas solo no significa que no puedas ganar la lucha. Pero hay personas que son muy orgullosas que no piden ayuda. Son muy arrogantes para sentarse y pedir ayuda a alguien. Es algo muy raro en la iglesia que las personas pidan oración. Necesitamos orar unos por otros, necesitamos interceder uno por otro. La Biblia es clara, habla de nuestra responsabilidad de unos con otros. Pero porque a veces pensamos que somos espiritualmente fuertes, a veces piensas que no necesitas que nadie ore por ti. Saben, en un momento de mi caminar al Señor, yo fui ese hombre, porque estaba lleno de orgullo. Y es algo que personas que experimentan eso es porque empiezan a tener esa ganancia de las cosas y se sienten mejor que otros, se sienten que ya no necesitan ayuda.
Pero esto, ¿saben? Hay personas que se sienten muy orgullosas y no piden ayuda, ¿verdad? Hay personas que tienen la necesidad pero no piden ayuda y mejor se sienten en ese orgullo y dicen, ¿cómo voy a pedir ayuda si las personas vienen a mí a pedir ayuda? Y ese orgullo a veces es el que los hace caer. Todos necesitamos oración. ¿Por qué? Porque todos tenemos a un espacio para crecer. Yo me siento cansado. Y hay batallas que yo no puedo ganar solos. Necesito el cuerpo de Cristo y para eso necesitamos oración. Y someterme al Señor. Y hacer las cosas que nos dice la Biblia para tener ese éxito que el Señor tiene para nosotros. Y no te no te sientas avergonzado al estar espiritualmente cansado. Porque saben, el rey David era uno de los grandiosos reyes de la Biblia, ¿verdad? Venció a Goliat con una piedra. Imagínate, ¿alguna vez han visto peleas? Hay un ejemplo en Corazón Valiente, la película, como las flechas volaban en esas volaban, pero aún así William Wallace pudo matar a las personas, ¿verdad? Pero que tenía ese brazo, tenía ese punto. Entonces, a lo que quiero decir en esto es de que cuando el Señor está contigo, vas a dar en el punto exacto. Y no vas a hacer eso en tus propias fuerzas, sino lo vas a hacer en la fe que tienes en el Señor. Y no dudar que el Señor está atrás de todo eso. ¿Ok? ¿Ves? David hizo grandiosas cosas en la Biblia, pero aún así también estuvo espiritualmente cansado. No piensas que, imaginas, imagínate, la Biblia dice que luchó con un león y lo mató, que luchó con un oso y lo mató. Y saben, eso me impresiona, cómo peleó con esos animales. Imaginas estar en el zoológico y los leones atrás de las barras y son animales impresionantes, ¿verdad? Pero aún así, imagínate si solamente verlo, es un animal poderoso que tiene una gran fuerza. Tú puedes verlo y dices, wow, yo me siento pequeño a un lado de el león. Si yo quiero ver al gimnasio y quiero ser como ellos, fuertes, ¿verdad? Pero eso, ¿qué quiere decir? Que David tenía un gran corazón, una gran fuerza, pero también se sometía al Señor, que era lo más importante. Y lo podemos ver en Salmos 1:42-3. Vamos a leer. Salmos 143, 2 dice, 142:3. Y no entres en juicio con tu siervo, porque no se justifica delante de ti ningún ser humano. Entonces vas a experimentar situaciones. Hay situaciones en la vida que te van a mantener cansados. 142:3 dice, cuando mi espíritu se angustia dentro de mí, tú conociste mi senda, en el camino que andaba me escondieron lazos. ¿Por qué? Porque Dios conoce los caminos que estás caminando, sabe las trampas que el enemigo está poniéndote. ¿Para qué? Para que tropieces. Es por eso que el Señor también nos dice, el camino que te da el Señor, ¿qué es? Un camino de verdad. A lo mejor va a haber lucha, va a haber contienda, va a haber pruebas, pero eso va a llevar a que te llenen de fuerzas, a ti te llene de fe, a ti te llene de tu espíritu del Señor, para que puedas vencer a los lugares que te está llevando, y con eso vas a hacerlo diferente. Entonces necesitas quitar ese carácter del mundo,
y empezar a ser como el Señor te está mandando que seas. Yo sé que te sientes cansado espiritualmente, físicamente agotado, que no quieres hacer nada. Pero el Señor te llama, te pide que seas tú haciendo la diferencia, haciendo las cosas imposibles siendo posibles. Y esa es cuando Dios hace la diferencia, cuando tú confías en el Señor en ti hace la diferencia. Y eso quiere decir que tú eres escogido por el Señor. El Señor no te va a dejar a un lado y vas a experimentar cansancio, claro. ¿Y qué quiere decir? Que no eres un superhombre, ¿verdad? No eres Superman. Hay situaciones en las cuales te vas a cansar. ¿Saben? Hay una canción de vaqueros y quiere hablar de los vaqueros y no de Superman, ¿verdad? Yo no soy ningún vaquero, pero tengo una tejana, un sombrero de vaquero. Pero hay algo cuando voltea estas páginas de los hombres y mujeres de la fe que yo quiero copiar en mi fe. Hay un poder en ellos que yo quiero replicar. Y cuando creo en la iglesia y las personas que están alrededor de mí, eso me quieren llevar a ser mejor personas, caminar un poder que viene desde el Señor. No es un poder que tú haces de tus propias fuerzas, es un poder que viene del Señor, físicamente, mentalmente y espiritualmente. Entonces, necesitas tener un carácter de Dios para poder influenciarte a ti mismo y a las personas alrededor con las que estás viviendo. Y cuando tú experimentas eso, dices, Señor, tómame. Y eventualmente, tómame completo, ¿verdad? Entonces, no solamente David experimentó un cansancio espiritual, también Pedro y los discípulos. Claro, caminar con Jesús, escucharlo directamente de su boca, ser escogido por el Mesías. Aún así los discípulos y Pedro lo experimentó, es tener un cansancio espiritual. ¿Y cómo crees que eso puede pasar si Jesús está aquí conmigo a sus pies? Yo estoy. Él hace los cielos abiertos y aún así ellos se sienten cansados. Y se sienten cansados espiritualmente. Al punto que ni siquiera podían orar por él o por una hora. Como muchos de nosotros. Una hora. ¿Alguna vez has tratado de orar por una hora y sigues orando y estás viendo el reloj? Y dices, oh, solamente han pasado 10 minutos. Es como estar en una cinta de correr, en una corredora, que corres 15 minutos y sientes que fue muchísimo, pero no, son 15 minutos. Entonces, esa parte a veces es la que hace que experimente en nuestro cuerpo que nos sintamos cansados. Vamos a Mateo, capítulo 26, versículo 40. Y tenemos que tener cuidado de este cansancio espiritual, porque te cansas internamente, te sofoca y te puede llevar a que te caigas. No sé si entienden lo que digo. ¿Saben? En este versículo dice, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Esto es asombroso, pero fue directamente con Pedro y le dijo, así que no habéis podido velar conmigo una hora. No sé tú, pero si estoy con varios hombres y veo potencial en uno de ellos y yo espero más de esas personas, posiblemente voy a guiar mi atención hacia esa persona porque reconozco que tiene un liderazgo hacia de las personas que están alrededor de él.
y escuchar que Jesús fue con Pedro y decirle: Pedro, ¿no te puedes quedar despierto por 1 hora? ¿Qué creen que sea? Y luego le dice, aquí no le dijo: estás mal. No, solamente le dio un consejo, le dio una corrección. No los regañó y los sacó, ¿verdad? Si más bien los corrigió y luego le dijo: velad y orar para que no entréis en tentación. Entonces les dio un consejo. Yo sé que están cansados, yo sé que te estás sintiendo espiritualmente cansado, pero mantente activamente orando para que no vengas a la tentación, porque Él sabe y entiende. Porque si sabes que entras a la tentación porque no sigues orando lo que el Señor te está llamando, entonces pues vas a caer en la tentación. Entonces, crecer, no sé, en los deportes, entendí esta parte. Porque si tú jugas basquetbol, fútbol, lo que sea, y poco a poco empiezas a fallar, eso es que es en lo que eras bueno. ¿Por qué? Porque faltas al entrenamiento. Entonces vas a ser cada vez peor. Posiblemente tengas el talento, pero estás cayendo en el hoyo, estás perdiendo la técnica. Y recuerdo que cuando yo estaba en béisbol, me gustaba batear. Yo siempre estaba mandando home runs y podía correr alrededor de todas las bases. Pero fui del número 1 al número 2, y luego el número 3, luego el 5, y después me 7, 8, y poco a poco me llevaron hasta el número 9 y me metieron hasta el hoyo. ¿Por qué? Porque no fui constante en lo que yo era bueno y no podía entender qué es lo que yo estaba haciendo mal. Entonces decía: ¿qué estoy haciendo mal? ¿Por qué no estoy haciendo bien? Y me frustraba. Pero un coach me llamó y me dijo: Charlie, eres un gran bateador, pero te frustras mucho y no sé cómo puedo salir de ahí. Dice: ve a lo básico. ¿Y qué es lo básico? Ve a lo básico. Lo estás haciendo muy complicado. Estás haciendo muy complicado más de lo que estás haciendo. Algo que lo que haces naturalmente lo estás haciendo mal. Hay algo que estás haciendo mal. Entonces fui hasta atrás y empecé a buscar lo básico. Y empecé a ver la mecánica de mi cuerpo, cómo movía, para encontrar lo que estaba haciendo mal. Y no pasó mucho tiempo hasta que salí de ese hoyo. Y no tomó cosas complicadas para entender que yo estaba haciendo algo mal físicamente. Y me llevó al punto de poder hacer un excelente, bueno, a patear bien, mejor. Podemos regresar aquí con Pedro, donde Pedro se quedó dormido. Pero después de eso, ¿qué hizo? Pocas horas después, él lo negó. Entonces había un peso en él. Entonces Jesús le advirtió: necesitas seguir manteniéndote fuerte, porque si no, viene la tentación. ¿Tú crees que sea una coincidencia que después de unas horas lo negó? Pedro fue el que le dijo: yo te amo, pero también fue el que lo negó. ¿Ok? A lo mejor ustedes no han caído ese hoyo que no han sabido cómo salir. O a lo mejor no has reconocido que estás en ese hoyo. O no has reconocido que estás cansado y que necesitas levantarte. Y estás ignorando los hechos de que te estás quedando dormido. Porque muchos de nosotros no leemos nuestra Biblia en una semana. Y creemos que no sabemos por qué estamos actuando diferente. Mi esposa estaba haciendo una limpieza en la casa. Estaba sacando cosas en la casa y movió mi espejo. Un espejo completo que me puedo ver completo cuando me estoy cambiando. Ella lo movió. Y caminé como 3 veces por ahí.
olvidando que ese espejo ya no estaba ahí. Y luego mira el espejo. Hey, ¿dónde está el espejo? Está atrás de ciertas cosas que ella movió. Entonces, ¿saben? En este movimiento hay cosas en las cuales yo ya no encontraba mis cosas. ¿Por qué? Porque habían movido las cosas de mi hogar. En este caso, había muchas almohadas que estaban tapando el espejo. Y no podía verme a mí mismo a como yo quería verme, ¿verdad? Entonces, eso es más o menos. Es como no verte bien. Porque la palabra es como un espejo. Cuando hay cosas que empiezan a tapar, vas a taparte hasta el punto de no darte cuenta de lo que estás haciendo mal. No vas a ver quién eres realmente. Porque estás tapando la realidad de tu mente. Estás tapando la realidad de tus acciones. Y te quieres justificar. Entonces recuerden, aquí podemos ver que Pedro negó a Jesús y después se sintió mal y tuvo pena por estar negando a Jesús. ¿Y qué pasó después de la crucifixión? Él se regresó a pescar. Muchos de nosotros que han tenido un cansancio espiritual, eventualmente regresamos a lo que hacíamos antes de conocer a Jesús. Pero gracias a Dios por su amor, sus bendiciones y porque es misericordioso, porque Jesús lo buscó y nos busca a nosotros. Y Jesús fue a buscar a Pedro. Aleluya. Vamos. Él tiene misericordia. ¿Te imaginas? ¿No saben cómo se sintió Pedro? Que estaba experimentando esa carga dentro de él por haber negado a Jesús después de seguirlo por tanto tiempo. Saber que estaba crucificado. Y cuando Jesús regresó, le dijo, alimenta mis ovejas. Imagínate cómo se ha de haber sentido esa parte Pedro. Entonces muchas personas habrán dicho, ¿qué quiere Jesús conmigo? Entonces quiere Jesús que tú sigas manteniéndote en la lucha constante, que te levantes, que no caigas, así como fue con Pedro, le dijo, alimenta mis ovejas. Y en Mateo 11:28 dice así, dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré que descansar. No el terapeuta, no el masajista, no el dormir más. Ve con Jesús. Ve con Jesús todos los que estén cargados, cansados, preocupados, con ira, coraje, como estés. Ve con Jesús. Ora a Jesús. Hay una sanidad espiritual que tú necesitas de forma continua. Es por eso que necesitas ir a Jesús de forma diaria, para que Él te dé esa relajación, ese descanso que tú necesitas, porque Jesús sabe las cosas que tú estás pasando, porque sabe lo que estás haciendo en la fe, sabe lo que estás viviendo de forma continua. Así que necesitamos conectarnos con Él de forma continua. Entonces, el cansancio no nos puede derribar. En vez de estar haciendo las cosas en tus propias fuerzas, la Biblia nos dice que estemos buscando al Señor. Entonces, teniendo al Señor en nuestra vida. Entonces, cuando tú estás buscando al Señor, busca al Señor, porque el Señor es quien te da las fuerzas. Entonces,
Reconoce a Jesús en todos tus caminos, reconoce a Dios en todos tus caminos. Cuando estés cansado, reconoce lo que tú lo necesitas en tu vida y Señor te va a dar las fuerzas que necesitas, te va a dar el camino que necesitas. El Señor va a hacerte esa lámpara a tus pies para seguir adelante por el camino correcto. Entonces, cuando las cosas no están pasando, el Señor nos pide que nos mantengamos firmes. ¿Y qué quiere decir el firmes? Que va a haber situaciones en tu vida donde necesitas estar firme ante las pruebas, pero el Señor está contigo en esas pruebas. Y para que puedas pasar esas pruebas hay que mantenerse firme y el Espíritu, el Señor lo refuerza. Porque cuando estás con un espíritu que es débil, como nos decía Jesús, puedes caer, te vas a quedar dormido. Entonces, porque cuando eso sucede, que viene la tentación a robarte esa paz. Así que, Señor, nos trae esa revelación, predicaba bendiciones, arrepentimiento, amor. Entonces, un mensaje de amor es poderoso, un mensaje de redención es poderoso. Y cambia tus caminos. Entonces el Señor se complace cuando lo buscas. Muchos de nosotros aún así seguimos rechazando al Señor. Cuando tú predicas arrepentimiento, ¿qué pasa? Hay personas que no les gusta. Y eso tenemos también a los profetas que predicaban esta parte. O a los apóstoles que también predicaban las buenas nuevas. Y no cambiaron su mensaje a pesar de las pruebas que estaban teniendo. Y siguieron haciendo las cosas que Dios les pidió que hicieran de forma constante. Entonces, esos a lo mejor no son mensajes populares, ¿verdad? Traer redención, traer las buenas nuevas. ¿Por qué? Porque hay personas que no las aceptan. El enemigo está buscando que caigas. Entonces vamos a Lamentaciones 19:3. Perdón, 3:19. 3:19 dice así: acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajeno y de la hiel. Entonces, el Señor se acuerda de todas esas pruebas que estás teniendo, toda esa amargura que estás teniendo, todas esas cargas que estás teniendo. El Señor sabe y conoce las pruebas por las cuales estás pasando. Entonces hay situaciones que te mantienen cansados. Es por eso que el Señor quiere que experimentes su amor. Si tú estás cansado, busca al Señor. No busques el mundo. Reconoces que necesitas al Señor para recuperar esas fuerzas. Y necesitamos reconocer que mi espíritu está cansado. Es que reconocer que tú necesitas ayuda. No está bien negarlo. Vamos a hacer un ejemplo. Cuando ustedes han caminado, cuando tienes dolor de estómago y no quieres reconocerlo. Cuando te duele algo, necesitas decirlo, ¿verdad? Es algo que no puedes esconder. El dolor no te va a dejar hacer las cosas como debieras. Es por eso que tienes que buscar a quién, al doctor en este caso, ¿verdad? Cuando hay una situación. Hay otra cosa que también nos sucede y nos puede suceder a las personas que están constantemente preocupadas. Puedes tener estrés, pero el estrés, hay personas que no quieren reconocerlo y el estrés te puede llevar a que te sientas cansado, con hambre, con ira, enojado, irritado, petenciero, muchas cosas, pero es algo que está ahí, pero que muchas personas niegan. Cuando lo reconocen, empiezan a trabajar en ello, que trae una paz. Es lo mismo, bueno, cuando tú buscas al Señor, cuando tú estás mal, cuando tú estás separando al Señor, cuando tú lo buscas y reconoces que estás cansado espiritualmente, el Señor te va a guiar por un área para fortalecerte.
Entonces hay que estar buscando de forma continua al Señor. Entonces, cuando tú buscas al Señor, cuando tú te mantienes de forma es fuerte, ¿sabe? En mi parte, yo estaba tan estresado que empecé a buscar cosas que sacaran el estrés. En este caso, el gimnasio. Entonces, hay personas que necesitan ir. Cada uno tiene una forma distinta, ¿no? Para sacar ese estrés físico. Pero hay personas que necesitan, claro, todos necesitamos hacer ese ejercicio físico, ¿no? Para sacar ese estrés que hay. Pero necesitas también ir a la oración, porque el Señor es el único que te va a traer esa sanidad mental, esa sanidad espiritual, esa tranquilidad que no hay nada más que vas a tener. Entonces, y eso solamente viene cuando te arrodillas y oras al Señor. Entonces, necesitamos estar buscando al Señor de forma continua. Y es ser honesto contigo mismo. En Jeremías estaba orando al Señor. ¿Qué crees que salió de su espíritu? Dices en Lamentaciones 3, 21, 28. Dice, esto recapacité en mi corazón, por lo tanto esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decaerán mis misericordias. Nuevas son cada mañana, y grande es que su fidelidad. Entonces el Señor te recuerda que el Señor te mantiene en sus manos. El Señor no te va a consumir, al contrario, el Señor te va a cuidar, porque sus buenas nuevas son cada mañana, todos los días te renueva para que seas una mejor persona. Y su amor y su compasión, a pesar de tus fallas, te hacen que puedas tener esa paz en el Señor. Aún en el punto que estés cansado, busca al Señor, porque es el único que te va a traer esa paz que necesitas. Entonces, no olvides que el Señor te puede dar buenas nuevas todos los días. Recuerda, ninguna arma forjada ante ti va a prosperar. Todos conocemos esta parte, pero hay que, no nomás es leerlo, hay que aplicarlo en tu vida. Hay que buscar esa oración, hay que buscar al Señor de forma diaria. Hay que estar buscando al Señor y dejar que obre en nosotros, reconocer que necesitas el poder del Señor obrando en tu vida. No hay nada que te puede quitar el amor de Dios, que te fortalece, porque cuando tú estás en el Señor tienes victoria. Aunque camines en el valle de sombra de muerte, no temerás mal alguno, porque el Señor está contigo. No importa cuán débil creas que sientas, a pesar de que no sientas que no tienes nada, Dios te va a fortalecer y te va a dar todo lo que necesitas para que camines en el fuego. Pero déjame decirte algo, no quiere decir que no vas a experimentar cansancio, pero cuando tú estés cansado, tienes que reconocer que el Señor es el remedio para que tú estés teniendo esas fuerzas. Solamente su presencia y orar hacia Él es lo que te va a llevar a un estado de plenitud. Y cuando tú eres honesto, te rejuvenece, te da una nueva vida y empiezas a tomar de esa agua de la salvación y empieza a venir unas bendiciones del cielo que no sabes ni cómo. Por eso que Dios es fiel. Vamos a Isaías 40, 29. Y dice así. Él da la fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Imagínate, te llena de fuerzas. Son sus fuerzas en ti. Son tus hombros, no son tan fuertes para cargar lo que Él cargó, pero cuando Él está en ti, tú puedes cargar todo. Déjame decirlo, tus hombros, todas las cosas que estás haciendo como proveedor, no son suficientes para
cargar las cosas por ti mismo. Necesitas a Dios para que pueda incrementar su poder y puedas mantenerte fuerte y firme ante las situaciones que puedan venir. Nosotros como hombres hemos sido negligentes en nuestras responsabilidades en el reino, como en el reino de Dios. Nosotros como hombres, en vez de estar construyendo nuestro vecindario, lo estamos destruyendo. El hombre de Dios necesita mantenerse y salir adelante y levantarse en la comunidad. Pero ¿cómo queremos levantarnos en nuestra comunidad si no podemos levantarnos en nuestra iglesia o en nuestra casa? Si queremos hacer una diferencia en nuestra comunidad, necesitamos hacer una diferencia en nuestra propia vida. Entonces hagas el cambio, sal de la oscuridad de ti mismo para que puedas ir a la luz y tú puedas ser ese ejemplo y poder compartir ese mensaje para aquellos en los cuales están necesitados y perdidos, cansados y necesitan esas fuerzas que vienen solo del cielo, y puedas ser esa herramienta, ese canal para poder alcanzar a otras personas. Entonces, nosotros como hombres estamos siendo llamados a ser diferentes, a mantenerte fuerte, firme y no dejarte caer. Mantente firme en el Señor. Entonces, cuando estés cansado, busca al Señor. Cuando estés cansado, Él es quien te va a llenar de fuerzas. Esas fuerzas que solamente Dios puede darte, las fuerzas que necesitas. Busca las fuerzas del Señor de forma diaria, de forma continua. El Señor te da eso y más. ¿Saben? El Señor te da las fuerzas. Tú tienes, pero tú puedes tomar la decisión. En ti está la decisión de hacer las cosas. En ti está la decisión de querer o no querer. Decide querer. Decide hacer las cosas de una forma positiva. Decide buscar al Señor de forma diaria. Decide tomar ese control de tu vida para hacer ese cambio. Y en ti ese control es que tomar la decisión, decirle sí al Señor. Y el Señor hace el resto. El Señor está contigo y el Señor no te va a dejar que caigas. Y luego en el versículo 30, Isaías 40:30 nos dice: los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Y el 31 dice: pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, los levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. El Señor renueva tus fuerzas. El Señor renueva tus fuerzas físicas, espirituales. El Señor está contigo. Búscalo. No dejes para mañana. Vamos a Jeremías 31:25. Dice así: porque satisfaceré el alma cansada y saciaré a toda alma entristecida. Si estás triste, Él te va a alegrar. Amén. Aleluya. Démosle toda la honra y toda la gloria al Señor. Bendiciones.